Pero ahora tenemos a Mauricio Álvarez de Coendú. Coendú es Conservación de Especies Nativas del Uruguay. ¿Está bien dicho? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Está perfecto, está muy bien dicho. Es una sigla y el nombre de un mamífero nativo también. Se le puso... Ah, es el nombre de un mamífero también, Coendú. Sí, viene a ser el puercoespino o el erizo arborícola nativo que tenemos en Uruguay, Coendú. Y bueno, y a su vez jugamos con la sigla. Ah, bueno, fue muy creativo, entonces yo disculpen mi ignorancia. Le paso con Nadia Sanjurjo, que es especialista en cruzarse con este tipo de animales en sus idas de Bien. aventura. Aparte con Mauricio sí tendríamos largas charlas No, al respecto. cuando Además. dije animales no lo dije por No, Mauricio, no, lo dije no, por el claro, Coendú. por el coendú y otras especies. Mauricio, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, para poner un poco en contexto esta situación, en el día de ayer se cumplió un año del decreto que de alguna forma autorizaba la caza nocturna. Dentro de este decreto, que si querés contarnos un poquito más para actualizar a la gente, Coendú encontró de alguna forma un vacío jurídico allí. Bien, mira, en realidad no lo encontramos nosotros. El decreto salió, como bien decís, fue promulgado el 26 de abril del año pasado. Un decreto que incluso lo recibimos de parte de los propios cazadores que lo hicieron público diciendo el decreto salió tal cual lo pedimos. Y al punto que generó una conmoción pública de 2 semanas de prensa intensa, al punto que, bueno, afectó lo que son las mediciones de imagen, ¿no? Y de temas del presidente. Y bueno, se nos convocó una reunión con él. El decreto, como el propio presidente lo dijo, o sea, con respecto a la caza nocturna, que es lo que ahora voy a contar un poco, tenía un fin que era la caza de las especies exóticas invasoras, básicamente o principalmente el jabalí, y en segundo lugar el ciervo axis, que también tenía otro cambio del decreto, y la liebre. Pero bueno, ya leyendo el decreto, quienes conocemos de normativa de caza, habíamos visto que ese decreto no había pasado por el Ministerio de Ambiente, ni por un técnico, ni por el departamento jurídico, ¿no? Porque tenía errores de forma y de fondo. Y entre esos errores, la persona que realizó el análisis más profundo fue el doctor Jorge Cravino, el ex director de Fauna durante décadas, que pasó por todos los gobiernos siendo director de Fauna. Y uno de los errores que encontró fue justamente que el espíritu era uno, pero la redacción iba totalmente opuesta porque dejaba al jabalí por fuera de lo que sería la caza nocturna por un error de redacción que hablaba de caza deportiva nocturna cuando el Uruguay es un país que define varios tipos de caza y la caza deportiva es distinta a la caza del jabalí que es considerada caza libre. Y bueno, y eso empezó ahí, el tema se fue durmiendo, nosotros empezamos a preguntar, y bueno, si bien pasó como un año casi, oficialmente recibimos vía acceso a la información pública, a principios de abril, la respuesta de que Esto por parte de el... Ambiente, del Ministerio de Ambiente, Sí, Mauricio. correcto, perdona, hicimos Sí. la consulta vía la Ley de Acceso a Información Pública al Ministerio de Ambiente y nos respondió que el único animal que se puede cazar de noche en Uruguay sería El ciervo el axis, ciervo axis. correcto. No así el jabalí, la liebre. La liebre tiene caza comercial que es distinto, pero así lo que es caza libre o deportiva sería únicamente el ciervo axis. Esto fue una bomba, ¿no? Porque creo que hasta el propio de la calle, si ya se enteró de la noticia, debe estar diciendo, uy, los cazadores están obviamente muy preocupados y ahora lo que más nos preocupa a nosotros es qué pasa con el Ministerio de Interior, ¿no? Que es el principal fiscalizador de esto, si va a cambiar su actitud, ¿no? En el control de la caza nocturna. De todas formas, estamos viendo ahí en la placa que para el ciervo axis se debe contar además con un permiso particular. Correcto, porque en Uruguay la caza deportiva es la caza que tiene temporadas de caza, cuotas de caza y normalmente también el pago de un permiso de caza, como en el valor del Axis, son 4 unidades reajustables para poder cazar durante un año 10 ejemplares de Axis. Una pregunta, o sea, ¿por qué el tema de la disquisición de lo nocturno? O sea, ¿cómo surge esa historia? ¿Cuál es el Bien, tema de lo diurno y lo nocturno? Alguien que lo único que caza es un mosquito y con dificultades en mi casa. diurno o nocturno. No, las dos cosas. O sea, ¿por qué se divide entre diurno y nocturno? Ahí va.
No, te decía lo del mosquito. Ajá, Bueno, lo, en realidad... lo del mosquito es a toda hora, son mis rivales, son enemigos. Pero Ah. ya descubrí que llegan a partir de las 5 de la tarde, antes no los veo. Porque a mí me pasa que cuando apago la luz aparecen, por eso te preguntabas Y sí, si las prendo se van. antes de las 5 de la tarde no aparecen. Igual los Gorsi tiene una relación especial con los mosquitos, así que lo tiene bien Obvio, analizado el nos tema. odiamos, ellos tampoco me quieren. Bien. Pero Bueno, porque yo imaginé cuando escuché lo del nocturno, dije, debe ser porque es peligroso cazar de noche y podés pegarle a un ser humano que esté Bueno. por ahí, no sé. Pero... Justamente, el argumento a favor, o sea, el que ponen los cazadores, es que las especies, normalmente la mayoría de los mamíferos son nocturnos porque justamente se alejan del ser humano, entonces toman una actitud de moverse de noche. En el caso de estas especies, la liebre, el jabalí y el ciervo también arrancan su actividad ya al atardecer. Ese era el argumento como diciendo, bueno, es más fácil cazarlos de noche que de día. Ahora, en la defensa, recordarán que incluso esto jugó también con la LUC, que tenía un primer artículo que daba más libertad a una persona a tomar, si alguien entraba armado a tu propiedad, ¿no? Su propiedad sea rural o urbana. Entonces, claro, desde el punto de vista de la defensa, muchos habitantes, que incluso nos llegan mensajes, que con la casa nocturna vos podés estar en tu casa de campo durmiendo y escuchar los disparos que quien está en el campo o ha estado sabe que se escuchan, el sonido como que se escucha mucho más que en la ciudad. Y bueno, es algo que atenta contra lo que es la sensación de seguridad o la seguridad misma. Y lo otro que tú decías, no en vano la mayoría de las muertes también se dan en la noche porque se ve menos, por más que hoy tengan tecnología, visores térmicos, visores nocturnos, bueno, se ve menos. Entonces la posibilidad de fallar, que de no saber lo que está detrás de ese objeto, que quizás tu disparo falle, pero vos no viste lo que está a 100 metros o a 200 metros detrás. Las balas recorren kilómetros, ¿no? Claro, es un tema, sí. Mauricio, vos mencionás por allí además que esto es competencia de policía rural y de caminera interceder o tener injerencia en cuanto al control. Sí, el control de la casa en realidad le aplica a tanto al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Defensa, en Prefectura también, y al Ministerio de Interior. Eso por una ley 16.320, que amplía, o sea, a todos estos cuerpos, ¿no? Incluso habla de caer en falta grave si ven un acto de caza, algo contra el ambiente y no actúan. Hablamos de policía rural y de caminera porque en lo que es la casa son como que los que están ahí, ¿no? Más cerca de donde se lleva a cabo, ¿no? Y quizás alguna seccional de esos centros poblados pequeños. Ellos tienen, con esto de la caza nocturna y con esto que estaría diciendo el ministerio, que el único animal pasible de caza es el ciervo axis, y como bien comentabas tú, necesita un permiso. Bueno, creo que es muy fácil para la caminera o la policía rural, si ve un auto en la noche con perros, por ejemplo, que es notorio que estás cazando, porque aparte los perros de caza son muy diferentes a los arrieros, bueno, detenerlos, y esa persona, si está en la noche, tendría que tener los permisos del ciervo axis, porque sería el único animal autorizado legalmente a cazar. Muy bien, estimado Mauricio Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, algún mensaje final, con mucho gusto lo escuchamos. No, seguí matando mosquitos, Sergio, y bueno, esperemos que el resto de los animales no se maten. Muchas gracias, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Chao, chao.